Hertz, una de las compañías de alquiler de autos más grande del mundo, se declaró en bancarrota en el año 2020, argumentando que la pandemia había acabado con su modelo de negocio. Sin embargo, la realidad es diferente. Las razones de su caída y el papel de un plan de incentivos que desalineaban los intereses de la empresa con los de los empleados serán los aspectos que analizaremos en este caso. Hola, mi nombre es José David Escobar. A través de mi experiencia como CFO en compañías de primer nivel, analizaremos las causas de la caída de este gigante del alquiler de autos en el mundo, las lecciones que nos deja este caso y cuáles fueron los errores específicos en su plan de incentivos que ocasionaron este fatídico desenlace. Algunas versiones culpan a la pandemia de su caída, pero la realidad es que sus rivales lograron sobrevivir y hoy están más fuertes que antes. Para Hertz, 100 años de historia, un dominio del mercado global con más de 12.000 ubicaciones en 160 países y unos ingresos por encima de los 10 billones de dólares no fueron suficientes. Bienvenidos. A lo largo de décadas, Hertz crecía sin descanso. Desde su primera flota compuesta por los icónicos vehículos Forte en 1918 hasta llegar a más de 500.000 vehículos solamente en Estados Unidos para el año 2020. Su propiedad pasó por automotrices tan importantes como General Motors en los años 50 y Ford en los años 80, que tuvieron un gran aporte en el crecimiento de la compañía, para finalmente convertirse en una compañía pública alrededor del año 2005, con inversionistas privados, quienes dieron este importante paso en la historia de la compañía para impulsar su crecimiento y su rentabilidad. En 2014 enfrentaba algunos retos que describiremos más adelante. Carl Icahn, un inversionista conocido por su participación en la gestión de las compañías y su generación de valor, tomó parte importante en la propiedad de la compañía y, por supuesto, empezó a intervenir en su administración. Los problemas que enfrentaba alrededor del envejecimiento de su flota y el estancamiento de sus ingresos parecían estar a punto de cambiar con la entrada de este gran inversionista. Para el año 2015, el plan de incentivos estaba 100% enfocado en las utilidades de la compañía. Por lo tanto, sus directivos tomaban decisiones alrededor de demorar la renovación de la flota para favorecer los márgenes. La depreciación de los vehículos se da en su mayor parte en el primer año. Por lo tanto, retrasar la renovación de esa flota favorecía los márgenes de la compañía y por lo tanto las utilidades. Esta decisión favorecía los resultados en el corto plazo, pero deterioraba la flota, lo cual tenía otros problemas en el mediano y en el largo plazo para la compañía. La generación de caja nunca fue una prioridad para la empresa. No aparecía por ninguna parte en sus planes de incentivos y los niveles de endeudamiento crecían. Adicionalmente, aparecieron competidores como Enterprise que supieron aprovecharse de estas debilidades, especialmente en un mercado corporativo donde Hertz era dominante. Los altos ejecutivos de las empresas valoraban mucho la actualización de la flota, aspecto en el cual Hertz cada vez era más débil. La salud del negocio comenzó a empeorar. No se generaba caja y el endeudamiento alcanzaba 2 veces los ingresos. Además de estos resultados, se detectaron manipulaciones contables hasta por 235 millones de dólares que afectaron tanto los ingresos como los costos de la compañía, favoreciendo la utilidad, que era precisamente la base para calcular las bonificaciones en ese momento. Los incentivos llegaron a ser de 40 millones de dólares por año, aún en un ambiente de resultados tan pobres. Este plan, orientado 100% a utilidades, incentivaba la toma de decisiones cortoplacistas y la manipulación contable. Varios cambios fueron necesarios entonces para afrontar la crisis. Recomponer la junta directiva y contratar un nuevo CEO fueron el primer paso. Adicionalmente, se estableció un plan de incentivos diferente, agregando el EBITDA en un 40% y un índice de satisfacción del cliente que se llama NPS, Net Promoted Score, en un 20%. Sin embargo, la utilidad seguía pesando un 40% y no se incluían indicadores de generación de caja. Hertz entró en una espiral peligrosa. En su afán de crecer las ventas, enfocó sus esfuerzos en vehículos de ticket promedio más bajo y en un acelerado plan de renovación de flota que no consultaba las capacidades financieras de la empresa, lo cual la obligaba a endeudarse y a retrasar otras inversiones igualmente importantes como su renovación tecnológica para integrar las plataformas que había acabado de adquirir del $50
y que ocasionaba demoras a los clientes en sus reservas e incluso pérdidas de algunas de ellas. Todas estas medidas, como pueden verse, premiaban a los directivos que lograban dos aspectos importantes: utilidad y evita, que representaban el 80% de su bonificación, pero alejaban a la compañía de mejorar su salud financiera. No había ningún indicador de generación de caja que hiciera parte de este plan. Si bien es cierto que los incentivos habían sufrido cambios en el año 2016 con la entrada del nuevo inversionista, para los años siguientes comenzaron nuevamente a crecer. Como se observa en la gráfica, aún en aquellas épocas en que el flujo de caja era cero o negativo, los planes de incentivos seguían creciendo. Para el año 2019 el endeudamiento alcanzaba los 19 billones de dólares. Estamos hablando de más de 2 veces las ventas y más de 20 veces el EBITDA, lo cual debilitaba la salud financiera de la compañía hasta el punto de ser incapaz de enfrentar no solamente la pandemia, sino cualquier otro reto. Para el año 2020 llegó el golpe final, con los viajes detenidos, tanto los de turismo como los corporativos, y el mundo en plena pandemia. La compañía no resistió más. El 22 de mayo de 2020, Hertz se acoge a la ley de quiebras a través del capítulo 11. Sus acciones, que alguna vez estuvieron cercanas a los $150, ahora valían solo $1. Sus competidores, sin embargo, lograron adaptarse. La principal lección que nos deja este caso es la alineación que debe mantenerse entre los objetivos de los empleados y la generación de valor y la salud financiera del negocio. Premiar de una manera tan agresiva la utilidad como lo hizo Hertz en este caso afecta el equilibrio que debe lograrse en la caja para lograr una generación de valor sostenible. Un plan de incentivos alineado con caja genera los recursos financieros suficientes para autofinanciarse y orienta la cultura de la compañía hacia la generación de valor y un resultado saludable. La tercera lección está alrededor de la competitividad. Esta siempre debe ser prioridad. Demorar las adaptaciones tecnológicas, por ejemplo, como en el caso de Hertz, que fue lento en integrar la plataforma de su adquisición de $30 a la de su propia flota, no solamente nos hace más vulnerables a la competencia, sino que alarga los flujos de caja y deteriora la experiencia del cliente. Un negocio sano, entonces, debe tener capacidad de inversión para invertir en su propia competitividad. Hoy Hertz sigue operando. Ha recuperado los niveles de ingresos de $9.5 billones y ha rediseñado su plan de incentivos, ahora incluyendo variables operativas como el RPU y una discrecionalidad del comité de compensación para otorgar o no los beneficios de acuerdo a los resultados de la empresa. Sin embargo, la deuda sigue siendo un desafío. ¿Cree usted que la historia de Hertz puede haber sido diferente si los incentivos se establecen de una manera más adecuada y alineada con la salud financiera del negocio? Hasta aquí nuestro caso de Hertz, que hace parte del curso del flujo de caja hacia el valor. Espero verlos de nuevo en los siguientes casos. Hasta pronto.